San Aurelio no era un... Ponte cómodo, relaja los hombros y deja que tu mente haga el resto. Este video está diseñado para escucharse mientras manejas, trabajas o simplemente quieres perderte un rato en una buena historia. No necesitas ver la pantalla, solo déjate llevar por la voz, por el ambiente y por los hilos que están a punto de desenredarse frente a ti. Bienvenido a Hilos sin dormir. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí. Y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces, no son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión, está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras, se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo, o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos. No quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje. La cavidad no es natural, la luz abajo se siente viva. El expediente oficial decía: formación no compatible con actividad humana conocida. Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo. Y esperando. Esto fue Hilos sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real,
lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho, los perros se estiraban sobre las banquetas calientes, las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido, fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar solo logró decir que la interferencia venía de abajo, y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces. No son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión. Está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo, o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos, no quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje: «La cavidad no es natural. La luz abajo se siente viva». El expediente oficial decía: «Formación no compatible con actividad humana conocida». Un cazador llamado R afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilos sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra,
como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar, solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces. No son fogatas, no son casas. No es dron, no es avión. Está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo. O a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos. No quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje. La cavidad no es natural. La luz abajo se siente viva. El expediente oficial decía: formación no compatible con actividad humana conocida. Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear, no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilo sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho, los perros se estiraban sobre las banquetas calientes, las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido, fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir.
El ambiente cambió y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar, solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces, no son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión, está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos, no quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje: «La cavidad no es natural, la luz abajo se siente viva». El expediente oficial decía: «Formación no compatible con actividad humana conocida». Un cazador llamado E.R. afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy, San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilos sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar, solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces. No son fogatas, no son casas, no es dron,
no es avión, está flotando. Hay más, muchas más. Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo. O a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos. No quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje. La cavidad no es natural. La luz abajo se siente viva. El expediente oficial decía: formación no compatible con actividad humana conocida. Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilos sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar solo logró decir que la interferencia venía de abajo, y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces, no son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión, está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo, o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos,
No quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje. La cavidad no es natural. La luz abajo se siente viva. El expediente oficial decía, formación no compatible con actividad humana conocida. Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy, San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la Tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilo sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar, solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces, no son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión, está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos, no quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje: «La cavidad no es natural, la luz abajo se siente viva». El expediente oficial decía: «Formación no compatible con actividad humana conocida». Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo,
como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas, y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la Tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilo sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente. San Aurelio no era un mito. Era un pueblo real, lleno de historias pequeñas, detalles que solo quienes viven ahí pueden entender. Las mañanas olían a pan recién hecho. Los perros se estiraban sobre las banquetas calientes. Las voces se mezclaban con el viento que pasaba entre los tejados viejos. Nada extraordinario parecía vivir ahí, y aún así, en una sola noche dejó de existir. La desaparición no fue un acto rápido. Fue un proceso silencioso que comenzó semanas antes, cuando los primeros habitantes escucharon sonidos metálicos bajo la tierra, como engranes gigantes rozándose, como un corazón mecánico latiendo en un ritmo irregular. Los días se volvieron pesados, las noches inquietas. Los perros despertaban exactamente a las 3:11 de la mañana, mirando al cerro norte con una mezcla de miedo y advertencia. Las gallinas dejaron de poner huevos, los niños hablaban de voces susurrando debajo del suelo, y el ganado evitaba ciertas zonas como si oliera algo que nosotros no podíamos percibir. El ambiente cambió, y con él cambió la forma en que San Aurelio respiraba. Un técnico de comunicaciones subió a la antena del pueblo cuando la radio empezó a captar voces sin idioma reconocible. Al bajar solo logró decir que la interferencia venía de abajo. Y renunció ese mismo día. La última transmisión oficial ocurrió a las 11:53 de la noche, cuando un oficial reportó luces flotando sobre la loma. Su voz temblaba mientras decía: «Control, veo luces. No son fogatas, no son casas, no es dron, no es avión. Está flotando. Hay más, muchas más». Y la señal se cortó. No lo volvieron a encontrar. A las 12:14 de la madrugada, las cámaras del ayuntamiento captaron una luz blanca avanzando por la calle principal. No iluminaba, devoraba sombras. Se movía como si respirara, como neblina caliente buscando algo, o a alguien. Entró a casas, pasó por ventanas, recorrió callejones, y cuando desapareció, el pueblo había desaparecido también. No quedaron cuerpos, no quedaron rastros, solo objetos detenidos en el tiempo. 3 días después llegaron soldados, vehículos blindados y georradars. Encontraron una cavidad de 200 metros de profundidad bajo el pueblo, perfectamente circular, paredes lisas, roca derretida. Un soldado filtró un mensaje: «La cavidad no es natural. La luz abajo se siente viva». El expediente oficial decía: «Formación no compatible con actividad humana conocida». Un cazador llamado ER afirmó haber visto la luz elevarse desde el centro del pueblo, como si absorbiera todo. Dijo haber escuchado miles de voces mezcladas, como un rezo sin palabras. Luego escuchó un llanto detrás de él. Al voltear no había nadie, solo la tierra vibrando. Fue detenido por entorpecer la investigación. Nunca aparecieron registros de su traslado ni de su liberación. 3 teorías surgieron: experimento clandestino, fenómeno geológico desconocido o intervención no humana. Hoy San Aurelio sigue sellado, invisible en los mapas,
y algunos juran que a las 3:11 de la mañana la Tierra vibra otra vez, como si algo allá abajo siguiera vivo y esperando. Esto fue Hilos sin dormir. Nos vemos en el próximo expediente.